Bueno, buenas tardes. Hoy, por algunas cuestiones del orden de los horarios y de otras obligaciones, les voy a dejar grabada esta clase. La idea del encuentro de hoy es puntualizar en algunas cuestiones que tienen que ver con el abordaje y el estudio que hace Boas sobre el arte primitivo. Es un texto, la selección que en realidad les dejé, pretende ahí puntualizar algunas cuestiones de este abordaje. Hay algo ahí que me parece interesante para articular con lo que ya veníamos trabajando de Dilthey, que él hablaba del arte también como una de las formas de objetivación de la experiencia. Esto es algo que también aparece en este estudio de Boas. Es un trabajo muy minucioso, muy detallado, muy descriptivo sobre determinados órdenes que de alguna forma pueden perdernos o desorientarnos en cuanto a los planteos más teóricos y sus posicionamientos críticos en cómo había sido hasta el momento o abordado el arte, ¿no? El arte en estas sociedades primitivas. Recordamos algunas de las cuestiones que ya trabajaron con Daniela en relación a su libro Cuestiones Fundamentales, pero él ahí, bueno, rechaza el determinismo. Ya vimos también en el texto de los métodos de la etnología que se inclina, ¿no?, por hacer señalamientos críticos a estos posicionamientos extremos como el evolucionismo y el difusionismo. Le está pensando ahí en una visión mucho más dinámica de la cultura, en indagar sobre o hacer énfasis en las diferencias más que en los planteos, podríamos decir, que homogeneizan, ¿no?, y unifican el desarrollo de estas sociedades, por lo cual el trabajo que él desarrolla sobre el arte no va a escapar a estas cuestiones desde ya, ¿no? No es un libro que se corra de esas coordenadas, podríamos decir. Y ese abordaje también que él hace en torno a la vida primitiva, también lo entiende en un continuo con la vida civilizada. Si ustedes se acuerdan que en realidad él no está pensando ahí en una separación, en una tajancia, sino que está entendiendo el desarrollo de estas sociedades en un mismo hilo, ¿no? De alguna manera, en un vínculo. No hay características que lo desestimen o que separen estos dos tipos de sociedades. Esto es interesante porque desde ya que es uno de los planteos más fuertes que va a tener en relación a la crítica al evolucionismo, ¿no? De poder pensar estas sociedades en diálogo, que hay aspectos en común también. Poder también encontrar y rastrear esto que al parecer solo existe en las sociedades primitivas, él todo el tiempo lo va a llevar a las sociedades, a nuestras sociedades. Esto que también eh, van a fortalecer la problematización de la propia cultura, de la propia sociedad, sus discípulos, ¿no? Me adelanto un poquito, pero para que ustedes vayan viendo estos nexos, estos hilos conductores que veníamos trabajando. Acá la selección fuerte, digamos, de capítulos que yo les dejé, que seleccionamos, tiene que ver con el arte representativo y el arte simbólico. Agrego que les voy a subir también un breve PowerPoint donde aparecen fundamentalmente eh, imágenes para que ustedes se orienten, porque por supuesto la fotocopia pierde los detalles o uno no puede identificar del todo
los colores o los diseños, entonces para que a medida que vayan leyendo el texto puedan ir encontrando estos señalamientos que tienen que ver con, bueno, con qué implica el arte representativo, qué implica el arte simbólico, la idea de la perspectiva, la idea de la forma. Ahí aparecen algunos ejemplos. Traté de ceñirme, por supuesto, a lo que aparecía en el texto para que ustedes lo puedan entender con mayor claridad, ¿no? Bueno, la propuesta de Boas es obviamente hacer un análisis descriptivo de estos rasgos que conforman el arte primitivo, ¿no? Pero ahí hay algunas lecturas más contemporáneas de este estudio de Boas, y él de alguna forma plantean esto, ¿no? Que el abordaje o que el planteo central es justamente negar que haya una dicotomía, ¿no? Que haya una separación entre lo que puede ser el estudio de la forma y el estudio del significado, del sentido, ¿no? Si bien en, en estos capítulos aparece un poco fragmentado, esto nunca puede ser del todo separado, ¿no? Lo que puede llegar a ser la representación y el significado que se le da a esa representación, después con los niveles de detalle, etcétera, etcétera. Lo que se habla ahí es de una falsa dicotomía, dice que en realidad estos elementos no pueden ser estudiados por separado, sino que más bien deben pensarse como un continuo. Y que este rechazo a las dicotomías aparece también ahí como un rechazo o como un cuestionamiento, mejor dicho, a ese racionalismo cartesiano, ¿no? De cuerpo-mente, cuerpo-espíritu, que tiene que ver justamente con entender en esas oposiciones, en esas dualidades y en esas oposiciones. Él de alguna forma va deconstruyendo esta noción, ¿no? Que es muy interesante. Y también hay otra propuesta que creo que nos permite situar claramente el abordaje del arte primitivo, que es el que dice que en realidad no hay aquí una categoría o un objeto teórico per se, no hay una construcción, sino que es más bien un término descriptivo, en un sentido amplio. ¿Por qué digo esto? Porque cuando nosotros nos situamos en términos más de un concepto o de una categoría teórica, esto implica, bueno, más constreñimientos, algunos límites que en realidad después no se van a corresponder con lo que aparece en el libro y en la obra, ¿no? Sino que es más bien un desarrollo, una descripción, ¿no? Un término que nos permite conocer cuáles son los elementos que aparecen en el arte primitivo. Sí hay algunas coordenadas, y esto es claro en la introducción misma, ¿no? ¿Qué es lo que, en el prefacio, perdón? Este esfuerzo, dice él, por una descripción analítica de los rasgos fundamentales del arte, se apoyan en dos principios. Uno es el de la unidad mental del hombre, y el otro es el que los fenómenos culturales son resultado de acontecimientos históricos. Me detengo acá. Estos principios que no son exclusivos, por supuesto, de su estudio sobre el arte, sino que son sus formas de concebir los fenómenos culturales en sí. Vean que también hay ahí un pivoteo, un ida y vuelta entre esta unidad mental de la humanidad, y sería su encuadre más universal, más general, y la de los fenómenos culturales como resultado de acontecimientos históricos, donde ancla ahí en ese aspecto más de lo particular, ¿no? De lo relativo. Es justamente en esas dos escalas donde siempre la obra de Boas, muy deudora
de los lineamientos de Dilthey nos van a situar, siempre tendiendo a responder un poco a esas dos puntas, para decirlo de alguna manera. Este primer principio, ¿qué quiere decir? Dice, los procesos mentales son los mismos en todas partes. No hay diferencia entre primitivos y civilizados, ¿no? Acá esto es lo que a él le permite hacer este continuum que yo decía, no entender que hay aquí diferencias sustanciales, mentales, cognitivas, sino que más bien la uniformidad nos permite estar todos dentro de esa misma línea, ¿no? Entonces aparece ahí ese segundo principio, bueno, si no hay diferencias sustanciales, cognitivas entre primitivos y civilizados, ¿de dónde provienen las diferencias? Esas diversidades que objetivamente, claramente se observan. Bueno, esas diferencias provienen de los acontecimientos históricos, de ese segundo principio. ¿Está claro esto? Me gustaría que lo puedan identificar en el texto, que lo puedan ver y en todo caso lo conversamos en la instancia de la consulta. Estas diferencias entonces ahí aparecen, ¿no? La conducta de los hombres depende del material tradicional del que hace uso, o sea, son las experiencias, la propia tradición la que ordena y organiza la conducta de estos hombres. Y esto, por supuesto, va a valer para los fenómenos artísticos en este caso, ¿no? Lo que él señala ahí, y también aparece en el capítulo 12, donde él trabaja sobre estas diferencias entre primitivos y civilizados en relación a las asociaciones emocionales, es qué tipo de experiencia o en qué tradiciones se apoya, ¿no? La sociedad occidental, Europa en este caso, Estados Unidos, y él dice, bueno, este poder del raciocinio, de la ciencia, de la causalidad, ¿no? Del tipo de experiencia y de donde nosotros nos apoyamos. Esto no es tan claro o no aparece en las sociedades primitivas y por ende abre ahí un juego de otro tipo de experiencias y de conductas desde ya. Bien, en ese segundo principio, ¿no? desde donde él se va a situar fundamentalmente, se impone ese análisis histórico, ¿no? Esto de que cada cultura puede entenderse únicamente como un producto histórico determinado, ¿no? Esa confluencia de los procesos de difusión, de creación interna, de integración de los fenómenos culturales, y la necesidad, cuando él dice se impone el análisis histórico, es porque se necesita de ese nivel de detalle, de ese nivel de descripción, de ese nivel de desmenuzamiento, para justamente poder explicar, poder describir la vida de esas sociedades. Acá lo que él descarta, dice, es la existencia de grandes homologías de largo alcance. ¿A qué se está refiriendo? Bueno, justamente a los análisis previos del evolucionismo, del difusionismo, ¿no? De poder pensar en grandes movimientos unificados que engloban a todas las sociedades en todos los momentos, ¿no? En distintas partes del mundo, esto que siempre venimos conversando. Entonces dice, pueden producirse procesos culturales semejantes en diferentes partes del mundo, pero pueden depender de circunstancias que son dinámicas. O sea, sí, encontramos coincidencias, encontramos que hay aspectos que se condicen en su temporalidad, pero esto no quiere decir que provengan de un origen común o que esto sea así para todas las sociedades. Acá van a empezar a jugar, como decíamos, el ambiente, los factores fisiológicos, psicológicos, los factores sociales, ¿no? Esto, bueno, complejiza el plano de los abordajes.
Bueno, como les decía entonces, en este libro lo que se trata de determinar son esas circunstancias dinámicas en las que crecen los estilos de arte. Y acá me voy a detener un poquito, ¿no? Cuando él habla del arte representativo y del arte simbólico, es justamente, y ustedes lo van a ir viendo a medida de que vayan leyendo, el arte representativo es, bueno, justamente aquel que pretende registrar o representar justamente haciendo más hincapié, podríamos decir, en la forma, ¿no? Y el arte simbólico acá hay mayor impronta del significado, ¿no? Del aspecto, podríamos decir, más emotivo, más subjetivo, que aparece vinculado al arte, ¿no? En ese sentido es donde está el estilo, los tipos, como decíamos, los estilos de arte. ¿Qué era lo que sucedía en relación a los planteos evolucionistas? Bueno, entendían estos dos estilos, ¿no? El representativo y el simbólico, como que uno surgía del otro, ¿no? De manera unívoca, que había una línea, una orientación. En algunos casos, en algunos abordajes, se concebía o se hipotetizaba de que el arte primitivo se inicia con un estilo de arte representativo, o sea, con énfasis en la forma, y que a medida que va pasando el tiempo, que se van desarrollando las etapas, ese arte más anclado en la forma va desentendiéndose de las formas para tornarse más abstracto y por ende más simbólico, más en el encuadre o haciendo más énfasis en la dimensión afectiva. Otros estudios plantean justamente lo contrario, que en la tosquedad o en la rusticidad de estas primeras sociedades hay ahí un orden más de lo simbólico, sin tanto detalle de sus formas, y a medida que va pasando el tiempo la técnica se va puliendo y aparece, ¿no? Un arte del tipo más representativo, con su carga, por supuesto, también simbólica, pero como con mayores detalles, mayores precisiones, mayor armonía, etcétera, etcétera. Bueno, lo que decíamos al principio, ¿no? Que justamente lo que hace Boas es deconstruir estas dos dimensiones, es esto, es en que en realidad la evidencia empírica, el análisis histórico, bueno, nos muestra que los dos caminos son posibles. Que no hay evidencia absoluta que nos permita inclinarnos de manera unívoca a una de esas opciones o a la otra. Y esto, por eso digo que el texto y el trabajo es sumamente descriptivo y desarrolla y da muchos ejemplos que nos pueden hacer perder de esta cuestión, ¿no? Que en realidad estas dos vertientes, estos dos caminos, nunca podemos decir esto salió primero o esto segundo, ¿no? Si pudiéramos ponerlo en términos de los refranes, ¿no? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Bueno, ¿qué fue primero, el arte representativo o el simbólico? Bueno, nunca vamos a poder inclinarnos por esto, porque en realidad lo que aparece acá es que son elementos que van juntos. Y otra de los aspectos significativos que aparecen en la obra de Boas es que el arte es un fenómeno humano. El goce estético puede darse frente a otros hechos de la naturaleza, ¿no? Disfrutar de un paisaje, del canto de un pájaro o de la belleza de un atardecer.
o de determinadas manifestaciones de la naturaleza. Eso, sin dudas, ahí hay un goce estético, porque es, sin lugar a dudas, algo maravilloso, pero no es arte en los términos estrictos. Cuando nosotros decimos que hay arte es porque aparece la mano del hombre, aparece ahí un marco, digamos, y por ende la mano del hombre es el fenómeno cultural, ¿no? Que ya también lo vieron con Dani, cuando hay cultura es en el ámbito y en la órbita humana, ¿eh? Aunque haya hábitos, aunque haya otras cosas, ¿se acuerdan? Eh, hay cultura cuando hay involucramiento de los hombres, de los individuos. Entonces, en ese sentido, ahí aparece la condición humana, la tradición, como ya veníamos diciendo, y acá aparece lo más importante, entiendo yo, en la obra del arte primitivo, en la obra de Boas, que es la de la idea del patrón. Él destaca esta cuestión y es donde en la obra en la que mejor aparece, ¿no? Cuando nosotros decimos todo el tiempo que, bueno, ese individuo que es incorporado a la cultura es guiado, ¿no? O eso, va incorporando esas tradiciones culturales y que de alguna forma las variaciones o las reinterpretaciones que puedan hacerse siempre van a estar situadas, nucleadas en ese patrón o en esos patrones culturales, o sea que la idea que es de alguna forma nos constriñe a desempeñarnos de determinadas maneras, bueno, se ve con claridad. Entonces, que se ve con claridad porque aparece también quizás un imaginario, un supuesto, ¿no? de que el arte es, bueno, es creación pura, es de alguna forma la órbita más individual, ¿no? de creatividad, de posibilidades de libertad y de hacer y de escribir y de pintar, ¿no? Sin límites o sin restricciones. Bueno, él lo que nos dice acá es que eso puede formar parte, pero previamente hay un manejo, dice él, de la técnica. Que es donde va a detallar bastante en sus trabajos. El que nos está diciendo que esa técnica, o sea, que las formas, no sé, del tejido, del tallado, del diseño mismo, del conocer esto, bueno, viene íntimamente ligado a el conocimiento, por supuesto, de una técnica específica. Que esa técnica, por supuesto, que es aprendida de generación en generación en algunos casos, o en la condición de género, ¿no? Pensemos en, bueno, no sé, en determinadas producciones que las tejedoras, ¿no? Bueno, son tareas eminentemente femeninas en algunas sociedades, o el uso o la confección de máscaras en otros lugares como tareas masculinas. Bueno, estas cuestiones aparecen ahí con mucha impronta. El manejo de la técnica es lo que da lugar al arte, el conocimiento. Puede ser con más o menos niveles de precisión, ¿no? Dependiendo de la mano concreta, pero que es ahí donde nosotros podemos encontrar, porque hay ahí él dice, donde se muestra, ¿no? Donde la cultura puede mostrar al resto, bueno, sus experiencias, sus tradiciones, sus ideas, sus valores, sus representaciones, ¿no? El arte nos lleva a transitar esos lugares. Entonces, la importancia de la técnica es justamente que la forma de comunicar todo eso sea la correcta. Y ahí es donde aparece esa fuerza del patrón cultural. Bueno, de qué forma, bajo qué materiales, con qué proporciones,
qué aspectos, ¿no? son tenidos en cuenta, y que recién cuando aparece, ¿no? Cuando aparece esta precisión, este conocimiento de la técnica, se pueden dar, en todo caso, variaciones del orden de lo individual. La mano, dice, podemos encontrar o rastrear, mejor dicho, la mano del artesano, en el estilo, como, bueno, cuando uno alcanza un nivel de excelencia y puede darse determinadas variaciones, ¿no? ¿Se entiende? Acá tenemos entonces esa fuerza del patrón, del patrón o del estilo, que es justamente lo que debe aparecer, cómo debe aparecer, ¿no? Que es el orden de lo colectivo. Esto es apropiado, incorporado por esos individuos concretos que llevan adelante los objetos, ¿no? Artísticos que los construyen, y a la vez después ese proceso permite o permitiría que haya alguna variación del orden del individual. Entonces acá tenemos otra de las cuestiones que el planteo boasiano o debemos por lo menos señalar o rescatar, que es este contrapeso constante entre el individuo y la cultura, ¿no? ¿Qué es lo que tiene acá más peso, más importancia, ¿no? O qué se impone uno sobre el otro. Bueno, acá tenemos en el patrón cultural, ¿no? Tenemos esa impronta de la cultura, y en las variaciones individuales el lugar del individuo. Entonces, ahí se ve claramente cómo estas dos cuestiones no están escindidas. No es que el individuo pueda hacer absolutamente lo que quiere, o que la cultura tiene un dominio férreo sobre lo que hacen los individuos a la manera de imprimir, ¿no? Como autómatas. Es un fino equilibrio en el que se dan esta relación individuo-cultura. Sin lugar a dudas, la cultura cuenta con mucho más recursos para imponer esa forma, ¿no? Y que el individuo, en todo caso, los deslices o las variaciones nunca van a ser absolutamente contrarias, ni volverse contra, en todo caso, o al punto de negar, ¿no? esa impronta del estilo del patrón. Siempre va a haber modificaciones en un marco acotado. Espero que no haberlos confundido más. Pero digo, en este texto es donde esto se ve con claridad, ¿no? Y que después vamos a tener ahí, bueno, algunas otros ejemplos. Quería buscar para leerles en relación a esto de la técnica un pequeño fragmento. Dice: la primera solución no es una conquista artística, sino práctica. Solamente tenemos obra de arte cuando la solución está dotada de belleza formal o lucha por conseguirla. La obra artística comienza después de que se ha resuelto el problema técnico. Acá esto es lo clave. En el arte primitivo hay ahí un manejo muy preciso de la técnica, para que después aparezca, como él dice, el arte. Y en este sentido también la obra de Boas deconstruye, cuestiona esa asociación que se hace entre el hombre primitivo, ¿no? Y el niño de Occidente, ¿no? Como homologar que la tosquedad o cierta rusticidad que aparece en el hombre primitivo es entendida como la infancia, ¿no? Como los primeros pasos de nuestro desarrollo, ¿no? Esa idea de Morgan y de Taylor, ¿no? Del primitivo o de las sociedades primitivas como la infancia de la humanidad. Bueno, esas asociaciones
y que muchas veces están amparadas, ¿no? Por, bueno, por test, por determinadas experimentos, ¿no? Que se fueron haciendo en este tipo de sociedades, y él en realidad ahí lo sitúa al aspecto técnico, a los materiales, ¿no? Bueno, muy difícil, dice, que pueda desenvolver su técnica con un material que es inadecuado. Entonces dice, si le damos al primitivo papel y un lápiz, seguramente va a ser muy tosco, seguramente va a tener estas reminiscencias infantilizadas, pero ahí no es que hay un problema de cognición o de incapacidad, sino que en realidad el medio el medio material que se le está proveyendo es el incorrecto. Si a a ese mismo hombre le damos un cuerno o un colmillo de una morsa para que lo talle, vamos a ver cómo despliega, ¿no? Una precisión, un manejo de, bueno, de una técnica que es la que él conoce, no conoce el papel y el lápiz, que sería al revés. Si a nosotros nos dieran para tallar un pedazo, para aquellos que no conocen, no sabemos, ¿no? Un pedazo de madera o un pedazo de hueso o un pedazo de piedra, probablemente seamos asociados con un primitivismo o un infantilismo porque no tenemos el conocimiento técnico, cómo usar la herramienta, qué tipo de materiales utilizar, de qué forma. Bueno, en ese sentido es donde él habla ahí de que la técnica también es importante, y él, fíjense cómo le permite de discutir, debatir con esos planteos que estaban muy afirmados, ¿no? En el contexto en el contexto de la época, que la evidencia misma mostraba estas asociaciones entre el primitivo y el civilizado, porque esa evidencia que, bueno, tiende a homologar, tiende a generar grandes encuadres espaciotemporales, y justamente cuando él se sitúa en el acontecimiento histórico, en el trabajo más minucioso, puede ver estas variaciones y, bueno, argumentar mucho más sólidamente y bueno, de construir, sería la palabra más contemporánea, de construir estas ideas tan arraigadas en este sentido. Bueno, en otro orden, ¿no? Yo no me voy a detener mucho en la descripción que él va haciendo, ustedes ahí lo van a ir viendo a medida que van van leyendo los capítulos, ¿no? Esta cuestión que tiene que ver con, bueno, las distintas elecciones que van haciendo las sociedades, que tiene que ver con el uso de la perspectiva, la simpleza de las formas, los niveles de detalle, las interpretaciones que se van dando sobre los objetos. También eso es un aspecto muy interesante para tener en cuenta, ¿no? Ahí las interpretaciones tampoco son unívocas, son únicas, sino que van a, también dependiendo de las generaciones, dependiendo de los lugares, el nativo puede, dice, dar distintas explicaciones al mismo diseño, porque, bueno, marca también esa plasticidad de lo que implica la dimensión artística. Por eso vuelvo sobre esa idea de que es más bien, no es tanto un concepto, un término teórico, sino más bien un campo a describir, ¿no? A dar cuenta. En ese sentido es donde, bueno, él ahí plantea que debemos atender a esas interpretaciones, ¿no? Debemos registrarlas, debemos indagarlas y, en todo caso, ir rastreando de dónde van proveniendo, ¿no? Porque, bueno, frente a esas formas, ahí hay en uno de los pasajes del texto, él
él comenta la experiencia de, bueno, de haberle comprado la bolsa a una mujer en México, y donde esta bolsa estaba tejida y tenía distintos diseños, y frente a las preguntas, bueno, ella fue interpretando, ¿no? Los diseños que aparecen en esa bolsa, una bolsa creada por una comunidad vecina, y ella fue dando cuenta, ¿no? de sus interpretaciones. E incluso para reforzar esa interpretación, dice Boas, ahí borda algunos pájaros para que terminen de cerrar, podríamos decir, esa idea que ella había expresado, que bueno, el diseño tenía que ver con montañas, lagos, con un ámbito, ¿no? Con una descripción geográfica. Y bueno, él dice, yo conociendo también la cultura del pueblo, de la sociedad vecina, esto me abrió a esta idea, ¿no? De que en realidad no hay interpretaciones cerradas o estancadas, sino que siempre van a tener que ver con, bueno, el rango de experiencias, ¿no? Y el tipo de tradición del nativo, y en sí, desde ahí va a hablar, ¿no? Acá digo esto y me voy acordando de Dilthey, ¿no? Donde cuando él hablaba, bueno, toda ciencia es ciencia de la experiencia, y bueno, y uno siempre habla en relación a la experiencia propia, ¿no? Desde un lugar. Entonces, acá podríamos vincularlo claramente con esto. Eh, Decíamos entonces, esa diversidad de posibles explicaciones debemos, como investigadores, registrarlas y ponerlas a interpretar en todo caso o a analizar. Y otra de las cuestiones que me parecía importante señalarles, ¿no? Que es esta idea de, bueno, esa díada, esa doble cara, ¿no? Entre lo que decíamos, el arte representativo y el simbolismo, ¿no? Este énfasis de la forma y del contenido. Esta cuestión eh, que no la piensa justamente como una dicotomía, es decir, como una oposición, sino más bien como una díada, ¿no? Sino como algo que están ambos elementos en conexión, en nexo, en ese continuum. Para Boas, recorrer un solo extremo de esa experiencia artística sería ignorar que justamente esta interacción constituye lo que él entiende por arte. O sea, no hay, en todo caso, un arte meramente representativo, o sea, que solamente tenga su asidero en las formas, ni hay un arte meramente simbólico. Es decir, esas formas siempre van a tener una dimensión de un significado, de un sentido, ¿no? De una representación sobre eso, y siempre el simbolismo va a estar apoyado en una representación y una forma. Esto es claro, ¿no? Y también dice, es algo que también aparece, ojo, en nuestras sociedades, ¿no? También ahí hay elementos, hay objetos que tienen una fuerte carga, ¿no? de simbolismo, las banderas, por ejemplo, los símbolos religiosos, eh, bueno, para aquellos, no sé, que les guste el fútbol, los escudos, los colores de las banderas, ¿no? Eh, Todas estas cuestiones tienen una impronta de significado y de arraigo emotivo, afectivo, que era también un aspecto que él destaca, ¿no? Que lo destaca y que ahora, por supuesto, nos parece obvio, pero que en los análisis anteriores esto no aparecía con esta claridad, ¿no? Entonces,
tenemos ahí ese elemento afectivo en el arte que me parece sumamente interesante para tener en cuenta, para destacar, que también nos habla de esa concepción de individuo, ¿no? De esa concepción de hombre entero, yo tratando siempre bueno, de llevarlos a ITE para que ustedes puedan también ver estas filiaciones que aparecen en Boas. Acá no hay simplemente un orden de lo racional, ¿no? Sino que también hay una respuesta a ese orden de lo emotivo, de lo significativo, de las percepciones, bueno, de toda esta dimensión que decíamos de lo subjetivo, que me parece que es lo que, bueno, también le va a dar su valor estético, su valor como objeto artístico, es lo que va a generar que nos conmovamos, ¿no? Esa cuestión, que, bueno, les sugiero, ¿no? O les propongo que puedan hacer también el ejercicio de pensar en si les gusta la pintura, en la música, bueno, en algo en una poesía, en un libro, ¿no? Como, bueno, nos conmueve también, más allá a veces del diseño, más allá del tipo de escritura, ¿no? Bueno, ese contenido, eso que representa, cómo no lo podemos apropiar bueno, o conectar, mejor dicho, con nosotros. Bien. Bueno, van a ir viendo los ejemplos que él va dando ahí en relación a esto que yo les decía, vinculadas a las estrategias. Yo lo sitúo ahí, ¿no? Él dice, bueno, en algunos casos hay un énfasis en la representación, pero esa representación sigue una perspectiva, por ejemplo, que es imposible. Y ahí menciona el caso de las pinturas egipcias, ¿no? Uno puede ahí ver una especie de, bueno, representación de una escena, de un momento, pero la forma en la que esos individuos están pintados no se corresponde, en todo caso, con una perspectiva humana, ¿no? Vemos, por ejemplo, un hombre de costado, pero el ojo lo vemos en la totalidad. Bueno, esto también es un señalamiento que hace Boas. Dice, no es que haya ahí una imposibilidad de recrearlo de la forma en que correctamente debería verse si vemos una persona de costado. No es que hay una dificultad en eso, sino más bien que hay una elección. Por eso digo que hay estrategia. Bueno, hay ahí una elección en el patrón de representarlo de esa manera. ¿Por qué? Porque en todo caso lo que se está privilegiando en todo caso es el significado, o hay otros intereses que escapan a las posibilidades de la perspectiva. También con la forma, ¿no? Cuando tenemos, él habla ahí de algunas estatuillas, por ejemplo, bueno, donde hay apenas un lineamiento para hacer las figuras humanas, donde no hay casi detalles, donde a veces las proporciones no son las adecuadas, ¿no? Donde, por ejemplo, en una estatuilla quizás la cabeza es proporcionalmente mucho mayor a la que tenemos, bueno, obviamente en el cuerpo humano. ¿Y esto quiere decir que hay una incapacidad para poder hacer algo proporcionado? No, bueno, hay ahí una intencionalidad de llevar adelante de esta forma, por una elección estética o por reforzar algún otro significado más profundo.
nuevamente, ¿no? Estos señalamientos, estas advertencias que hace Boas en este libro tan hermoso, eh, es justamente poder trascender esos esquematismos en relación a la vida primitiva fundamentalmente, ¿no? A la vida primitiva y, bueno, en este caso al arte primitivo, ¿no? A veces también entendido como un arte menor, después en una concepción quizás más contemporánea, entender a esto como una artesanía, ¿no? De darle como un orden, eso, de menor calidad o de menor importancia. Ahí hay trabajos sumamente interesantes en México, fundamentalmente, donde eh, la, la presencia de comunidades aborígenes originarias sigue siendo muy fuerte, sí, muy presentes. Bueno, muchas veces esto es visto como, bueno, un arte menor, ¿no? Bueno, a colación de esto, el otro día escuchaba una noticia donde se denunció a algunos diseñadores europeos que habían retomado diseños de algunas comunidades mexicanas y, y se los intima, ¿no? A que paguen una multa por un uso bueno, en este caso sería como una especie de patente, ¿no? De patrón de diseño que no es un diseño digamos, original de estas marcas de moda, sino de las comunidades, algo que me pareció sumamente significativo y por supuesto muy pertinente, ¿no? En este caso. Bueno, a ver, qué otras cuestiones me parece que viene bien reforzar en este caso? La cuestión de atender a esas técnicas, de atender a esas estrategias, de atender a las manifestaciones específicas de esas comunidades, manifestaciones en términos de, bueno, de sus desarrollos históricos concretos. A eso me refería. Bueno, y, y para ir de alguna manera cerrando estas cuestiones, en las conclusiones que obviamente las vamos a entender de forma más bien sesgada porque eh, no trabajamos todas los capítulos, pero sí hay cosas que ya lo trabajamos en el material. Él habla ahí del origen del arte en dos fuentes, ¿no? Sitúa esta dimensión, decíamos, el arte como manifestación humana, ¿no? En la actividad técnica, y ahí aparece la impronta del patrón, que me indica cómo hacerlo, cómo llevarlo adelante, y la expresión de las emociones. En esa combinación entre cómo hacerlo y qué expresar es donde encontramos la fuente del arte. No porque siempre estén equiparadas, que sea un 50 y un 50, que podamos entender. Siempre decimos, bueno, hay presencia de ambas, del manejo de la técnica y de la expresión de las emociones. En algunos casos, la técnica adquiere mayor relevancia por sobre los significados y en algunos casos es al revés, ¿no? No hay tanto apego o no hay un desarrollo muy específico de la técnica. A veces son técnicas más bien sencillas, pero con una fuerte impronta emocional, ¿no? Y esa distinción que decíamos entre el arte y el goce artístico, esto que decíamos al principio. El goce artístico es la reacción de nuestra mente ante la forma, un paisaje, el vuelo de un pájaro, una obra de arte, una pintura, un tejido.
pero que no siempre es arte. El arte aparece cuando hay técnica, cuando hay una mano humana. Perdón que lo reitere, pero es como sumamente importante para el planteo guassiano, ¿no? ¿Y cuáles son, dice él, los principios formales comunes al arte? La simetría, el ritmo y el énfasis en la forma. También van a ver ahí que hay una serie de bordados, de líneas, ¿no? Bueno, de tatuajes también, de mantas, ¿no? Donde aparecen ahí, bueno, como esto, si bien son diseños, entre comillas, sencillos, cómo esa proporcionalidad, bueno, este orden, esta simetría, es lo que genera, ¿no? Ese goce artístico y esa manifestación. Y que ven acá, ¿no? Como recién al final él logra identificar estos principios comunes. No dice ni únicos, ni universales, ni que se den todos de la misma manera, ¿no? Pero sí encuentra justamente, después de haber recorrido minuciosamente estas manifestaciones artísticas, haber identificado los distintos elementos, haber descrito estas cuestiones, puede ir encontrando estos aspectos que son comunes. Esto es un poco la marca boassiana, ¿no? No negar, no desentenderse de bueno, los aspectos universales, de poder encontrar analogías, de reconocer que en algunos casos existen, de que hay un elemento ahí de lo común, pero que ese elemento de lo común no responde necesariamente a un modelo unificado, ¿no? A una sola línea de movimiento, sino que están vinculados, están articulados de modos diversos y que esa diversidad la podemos reconocer en el análisis histórico, en el trabajo histórico. Por eso el particularismo histórico que también, como también se conoce a la antropología norteamericana. Y finalmente esa fuerza, ¿no? que va a tener el valor emotivo, más allá de la belleza, dice él, de la forma. Y vuelvo entonces al inicio, a esta idea del continuum que tiene que ver con la distinción, en todo caso, entre primitivo y civilizado, porque al parecer era algo que, que preocupaba bastante a Boas, ¿no? En términos del debate, en ese momento, ¿no? A ver si lo... Dice, lo que distingue el sentimiento estético moderno del de la gente primitiva es el carácter variado de sus manifestaciones. Hoy ya no somos esclavos de un estilo fijo. La complejidad de nuestra estructura social y nuestros intereses más variados nos permiten percibir bellezas que están ocultas para los sentidos de la gente que viven en una cultura más limitada. Es la calidad de la experiencia de aquella gente y no una diferencia de mentalidad lo que distingue entre la producción y apreciación del arte por los hombres modernos y por los primitivos. Es ese encuadre tradicional, podríamos decir, de experiencias lo que nos distingue y no una distinción, una diferenciación del orden de lo cognitivo y de lo mental, ¿no? Pareciera que en cada obra, en cada abordaje, él tenía que reforzar este aspecto que aparentemente estaba muy afirmado, ¿no? en el sentido común y en la ciencia de la época. Bueno, yo los invito entonces a que realicen
esta lectura del prefacio, la introducción, el capítulo vinculado al arte representativo, que es el capítulo 3, el capítulo 4 sobre simbolismo y las conclusiones. Esa sería la selección que nosotros les proponemos. Y en todo caso nos encontramos para conversar en la consulta y aclarar algunas otras cuestiones. Bueno, que estén bien y les mando un